Bueno, don Randall, usted tiene un Pura vida. temazo hoy, ¿verdad? Sí, vamos a hablar, vean, vamos a hablar de un tema que me parece que es no solamente importante, sino oportuno, de la resiliencia. Yo sé que mucha gente ha escuchado este concepto y bueno, la entrevistada nos va a explicar claramente qué entendemos, ¿verdad? O qué implica ser una persona resiliente, pero es esa capacidad que tenemos. Espero no equivocarme, creo que todos los seres humanos la tenemos, solo que algunos la tenemos más desarrollados y otros menos, de salir adelante ante las adversidades y de convertir las crisis en oportunidades Qué bonito. o en bendiciones, como usted lo quiera ver. Así que vamos a conversar del tema un ratito y vamos, por supuesto, a abrir la posibilidad de que ustedes le pregunten a ella, de que hagan sus comentarios y de que también nos cuenten sus experiencias con respecto a este tema. ¿Les parece? Adelante. Genial, vamos por un café. Escuchamos, Pura vida. nos vemos. Vámonos. Vayan, Chao. vayan pues. Bueno, ya les introduje el tema. Ahora les voy a presentar a nuestra invitada, que es una amiga de esta casa, a quien también queremos mucho. Lady, ¿cómo amanece? Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo en ¿Ustedes? orden? Muy bien, ya los vi, sí, todo en orden, bendito Dios. Sí, bueno, qué dicha, eso es importante. Bueno, a ver, todos estamos claros en que la vida no es sencilla, que no todo es color de rosa, que hay momentos como esta situación que estamos viviendo que no es fácil para absolutamente nadie. Hay diferentes niveles, hay gente que la está pasando más mal y otros un poquito menos, pero bueno, en términos generales a todos nos afecta la situación, ¿verdad? Y esto que estamos viviendo es un espejo de lo que es la vida. La vida tiene altos y bajos, muchos tonos, ¿verdad? No todo es blanco y negro. Y hay gente que ante las adversidades tiene una fuerza muy importante y lo que les dije antes, no solamente sale adelante, sino que aprende que de esa adversidad se pueden sacar muchas cosas buenas. Pero hay otra gente a la que le cuesta un poquito más, ¿verdad? Y entonces de eso vamos a conversar, de cómo yo puedo desarrollar eso, si es que lo puedo desarrollar, porque es una de las preguntas que le tengo a Lady. Así que por favor, ojalá que se sienten con su tacita de café a conversar con nosotros esta mañana, ¿verdad? Bueno, a ver, siempre creemos en el programa nosotros, Lady, y amigos televidentes, que podemos hablar de conceptos, pero que cuando lo vemos en una persona reflejado, lo entendemos más fácilmente. Y por eso yo quiero presentarles a una persona que refleja muy bien lo que es la resiliencia. Y ella se llama Graciela. Así que quiero no decir mucho, quiero que conozcan a doña Graciela y que ella misma les cuente por todo lo que ha pasado y de todo lo que ha salido adelante. A mí me tocó cuidar a mi mamá, que mi mamá tenía cáncer de seno. Yo tenía 11 años cuando ella enfermó. Y después de ahí nos dio un proceso, somos 3 hermanas. Mi mamá murió cuando yo tenía 16 años. Yo empecé a trabajar, cuidé niños, trabajé en casas para poder estudiar. Luego me casé, tuve mis 2 hermosos hijos. Cuando yo tenía 3 meses de embarazo, yo trabajaba con la empresa El Ángel y se dio el terremoto Cinchona. Mi hijo nace con una condición en el corazón, una condición que fue operado 2 veces. Del primer añito de vida de Marco fue estar más en el hospital que en la casa. Como mi hijo ya estaba pues muy enfermito, mi esposo y yo decidimos ponernos un catering service para poder cuidarlo. ¿Qué pasó con la pandemia? De 0 ingresos. Nos hemos tenido que reinventar. Entregamos almuerzos, entregamos helados, que es como nuestro producto estrella en este momento. Mi esposo sumamente, él es, vamos a ver, él es el que siempre me reparte todo, el que hace las rutas, está haciendo un express de esa pulpería. Cuando él viene, lo atropellan. Marcos sí se enojó mucho con Dios. Él se enojó mucho porque a papi le pasó esto y estaba muy bravo con el señor que se brincó el alto. Y llegó un señor y nos dijo, doña Graciela, es que aquí le manda esto. Y nos dieron un montón, un diario completo, un montón de cosas que necesitábamos. Y el señor dijo, aquí se lo mandó Dios. Y Marco yo decía, mami, Dios el de arriba. Un ángel le mandó Dios. Y verás que para mí eso fue tan impresionante porque Marco logró ver el amor de Dios. Vamos adelante entonces, todos, o sea, empezamos igual, así las mismas ventas, si hay que madrugar más, se madruga más, si hay que acostarse más tarde, se acuesta más tarde, o sea, ahí no hay problema en esto.
qué vida es que me he enfocado en ver, en el momento de la prueba, ver el amor de Dios. O sea, para mí existe el efecto espejo. Si yo me levanto positiva y yo decía, hoy voy a vender los mejores helados del mundo con un montón, y yo, eso me sale, porque yo pensé positivo y atraigo todo lo positivo. Y en esas partes fuertes de la vida es cuando más ángeles ve uno, entonces yo digo, oye, no está tan mal. Apoye a esta familia ejemplar a través de su emprendimiento llamado Manos de Ángel. Ahora que usted conoce su historia, comprenderá a la perfección lo que significa este nombre. Qué linda historia, ¿verdad? Qué linda doña Graciela y cómo lo llena uno de ese espíritu positivo, en primer lugar, y de ese pensar que, a pesar de que en este momento todo esté oscuro, mañana va a volver a salir el sol, ¿verdad? Así que gracias, porque es una persona que conoce Lady y que ella nos recomendó y nos dijo, vean, esta persona que yo conozco, y así como ella, estoy seguro que muchos se vieron reflejados, ¿verdad? Porque hay mucha gente así, gracias a Dios. Pero dimos en el clavo, yo creo, con lo que queríamos, que era que la gente entendiera, ¿verdad? En carne y hueso, que es una persona resiliente. Ahora, a usted le toca darnos algunas características. A ver, primero me da sentimiento. De verdad estoy con sentimiento porque es cierto, yo la conozco y por eso te hablé de ella, porque de verdad, si hay personas que en la vida son luchadoras, que son emprendedoras, que no se quejan. Y para mí esta es la característica que a Graciela la ha hecho grande. La conozco desde niña. Ella se crió muy cerca de la familia, muy cercana de edad de mi hermana menor. Y Randall, o sea, si hay algo que yo rescato de una persona resiliente, es esa persona, es que ahí en la nota se ven poquitas cosas, pero además ha tenido situaciones con el papá, con los hijos, con la familia, y siempre está sonriente, siempre está positiva, siempre colabora. Son características que hacen que una persona realmente sea resiliente. El hecho de no quejarme, el hecho de adaptarme, el hecho de ver qué tengo a mi alrededor, con qué recursos puedo contar, cómo yo me reinvento. Todo eso que Graciela dijo realmente la hace una persona resiliente. Bueno, vamos a colocarles una pantallita para ir desarrollando algunas características, las más importantes, creo yo, de una persona con resiliencia, para que usted vaya anotando y haciendo el check. Y muchas de ellas, como lo dijo Lady, las conocimos a través del testimonio que nos dio doña Graciela. A ver, una persona resiliente tiene claridad. A ver, tener claridad, Randall, es tener esa capacidad de que en el momento que está pasando la situación yo pueda clarificar mi mente, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, porque a veces como que nos envolvemos, ¿verdad? Y ante una situación que vemos adversa como que nos bloqueamos. Entonces una persona resiliente tiene claridad a la hora incluso de empezar a actuar. Solucionan los problemas con empatía. La empatía es clave en la resiliencia, pero primero tengo que ser empático conmigo misma o conmigo mismo, Randall, porque a veces somos muy empáticos con los demás, pero nos dejamos a nosotros mismos de lado. Entonces yo tengo que utilizar toda esa capacidad que yo tengo de ponerme incluso en el zapato del otro, y la empatía, curiosamente, en este momento es una de las características que más nos va a desarrollar esta época. Eso iba a decirle, que qué importante es ponerme en los zapatos del otro, claro, en una situación como esta. Es clave. Siempre, creo yo, pero sobre todo en esta situación de pandemia que nos ha puesto ante tantos retos, que es muy importante. La tercera característica me encanta a mí, como una característica de vida en general. Se enfocan en ser parte de la solución y no en parte del problema. Digo, el problema está allí y el problema nos llega, y todos tenemos problemas, más grandes o más pequeñitos, no es que no existan. Y no es que creo yo, no es que una persona resiliente no tenga problemas, no, los tiene, claro, pero los aborda desde un punto de vista positivo. Claro, porque se siente y es parte de la solución. Cada persona decide si me hago parte del problema y me quejo y me quedo ahí, o me veo yo como una posibilidad de ser yo parte de la propia solución, ¿verdad? Aprenden de los errores, lo cual me parece fundamental para la vida. Tienen apertura hacia los cambios. Esa es otra cosa que creo importantísimo, capacidad de adaptación. Sí, la capacidad de adaptación es clave en la resiliencia, Randall. Si te parece, te voy a explicar un poquito. Hay 4 características que los seres humanos tenemos que desarrollar para poder adaptarnos a un cambio. Y eso es, primero, aceptar que lo que está pasando no siempre yo lo puedo modificar, ¿verdad? Segundo es adaptarme
a lo que estoy viviendo de una manera positiva, de una manera proactiva, de una manera propositiva. Tercero es, con esto que ha pasado, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? O sea, de lo que tengo, con lo que tengo, ¿qué recursos puedo ubicar yo en mí misma para poder enfrentar la situación que estoy viviendo? Eso me va a ayudar a adaptarme a las condiciones de la situación que no siempre puedo cambiar. Generalmente son adversas, ¿verdad? Y no recuerdo cuál era la última de las características. Okay. Tienen buscan soluciones y tienen equilibrio en su vida. Exacto. Buscar soluciones es uno de los procesos de la adaptación. Ahora, tienen equilibrio en su vida, este punto es súper importante, Randall, porque nosotros somos, tiene que haber equilibrio entre la mente, el cuerpo, el espíritu, tiene que haber equilibrio entre todas nuestras áreas de vida, el área social, el área emocional, el área espiritual, el área física, la salud. Entonces, son personas que generalmente tienen esa capacidad como de mantenerse, ¿verdad? No significa que ante una adversidad no lloren, ¿verdad? Graciela me contaba el día del accidente de Ronald. Fue muy impresionante porque fue muy impactante y ella dice, yo resisto, yo aguanto, yo voy, yo llegué y le di fuerza, la Cruz Roja duró como bastante rato, entonces el huesito se le expuso y ella dijo, yo le di fuerzas a Ronald, yo llegué al hospital, yo hice, el doctor me dijo todo, yo aguanto y resisto y en la noche me desbordé, lloré toda la noche, pero enfrentó, ¿verdad? Tuvo como esa claridad, se adaptó a la situación, no huyó, no empezó a enojarse, ¿verdad? Fue como una posibilidad de enfrentar. Claro, que eso me parece fundamental. A ver, no es, insisto, a ver, esa es la forma en la que yo lo entiendo y usted me corrige si estoy equivocado. No es que no se quiebren, digo, ante las situaciones muchas veces es válido quebrar. Claro. Es que hay gente que no se da permiso de eso, claro, ¿verdad? Y cree que tiene que aguantar y aguantar y aguantar y aguantar y eso es todo, es negativo porque ese aguantar es como el ejemplo de la olla de presión, ¿verdad? O sea, va acumulando y en un determinado momento esa olla explota. Entonces, creo yo que sí hay que sacar el dolor y hay que, ¿verdad? Como usted dice, en algún momento del día yo me encierro solo o me voy solo o voy con alguien con quien tengo mucha confianza y allí expreso mis emociones, mi tristeza o lo que tenga, pero me repongo de eso. Claro. A veces el momento es tan fuerte, Randall, que a veces uno siente que no puede. Entonces busca redes de apoyo, porque a veces, yo recuerdo un momento cuando nosotros estuvimos en crisis con el tema de mi mamá, ya muy cerca de fallecer, que hubo un momento donde yo me desequilibré y le dije a mi hermana, aquí ya no puedo. Asuma usted, había que hablar con el médico, yo le dije, aquí yo ya no puedo, aquí yo me retiro porque necesito ir yo a llorar, a hacer berrinche, a enojarme, lo que sea. A expresar las emociones. Exacto. Y dije, y siendo incluso psicóloga, ¿verdad? Sí. Que es como que cualquiera diría, pero ustedes, no. Hubo un momento donde le dije a mi hermana Rosy, asuma usted, yo me retiro. Ya fui, procesé y ya después pude asumir. Entonces, a veces, o sea, no siempre tenemos que hacernos los fuertes. De repente, si tengo esa capacidad como la de Graciela, que dijo, yo aquí sostengo y voy hasta que ya vio a la esposa operado, ya se devolvió a su casa. Llegó a su casa y ella me decía, Ley, tenía los ojos que no aguantaba porque lloré, ya me di el permiso. Eso es ser resiliente también, Randall, no es me tengo que hacer la fuerte o el fuerte. Lady, la pregunta que nos hacíamos al inicio, ¿uno nace con esa capacidad? Es decir, voy a ponerlo en términos así, muy simples, ¿verdad? ¿Uno nace con la cuota de resiliencia, dada desde que venimos a este mundo? ¿O eso es una capacidad que yo desarrollo con el paso del tiempo? ¿Qué hace un niño cuando está pequeño y empieza a caminar y se cae? Se levanta y sigue. Exactamente. Bueno, llora un poquito y se levanta. Exacto. Llora y se levanta y sigue. A lo mejor ocupa que alguien venga, le dé una manita y le ayude, pero sigue. Le limpien la rodillita. Exacto. El rasponcito. Pero todos nacemos con esa capacidad. Es un recurso que Dios nos dio. ¿Qué es el punto, Randall? La pregunta que me haces, si es algo que se desarrolla, es que se aprende a lo largo de la vida. ¿Y qué hace que nosotros aprendamos a ser resilientes? Nuestra actitud y nuestra capacidad que tengamos para afrontar las situaciones que vivimos en la vida y que si aprendemos, nos volvemos resilientes. Si no aprendemos, pues a lo mejor vamos a seguir dando vueltas. Sí, por eso es que uno, digo yo, se encuentra en la vida con gente que está bien, ante las adversidades, digamos que llora, se siente mal, se cae, pero se levanta. Exacto. Y hay otra gente que se queda ahí. Hay tres formas, digámoslo así, de responder ante las adversidades. Una es
la persona que se queda pegada en el pasado o en la situación. La otra persona es la que aprende de las experiencias y bajan las emociones, digamos como que gestiona, pero como que lo superó nada más. Y está el tercer grupo, que es en el que ojalá todos nos pudiéramos ubicar, que es la persona que atraviesa la situación, aprendió, se redescubrió y se reinventó. Se habla mucho de reinventarse y esta época, esa es como el pan nuestro de cada día. Es una palabra común. Claro, pero antes de yo reinventarme, Randall, yo tengo que redescubrirme, porque muchas veces ni siquiera yo misma conozco mis propios recursos. Cuando yo conozco de qué soy capaz, cuando yo conozco ese temple que Dios me dio, Randall, cuando casualmente yo sobrepaso una situación de estas, salgo librado y además aprendí, además salí fortalecido, ¿verdad? Entonces, estas son las tres, usualmente las personas se ubican en estos tres aspectos. Mira, es que preparando este tema, escuchaba un mensaje, no recuerdo quién lo contó, creo que Jorge Bucay, decía que es muy interesante cuando nos ponemos a estudiar la historia de la Biblia, que decía que el pueblo de Israel duró 40 años atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Y quienes lo guiaban, que eran Moisés y Aarón, ya no me acuerdo. Bueno, estos dos personajes decían, los estudiosos ahora dicen que curiosamente la distancia física que hay entre el lugar donde ellos salieron, haciendo toda esta parte del éxodo, para llegar a la tierra prometida, se hubieran durado 35 días. Y este pueblo duró 40 años. A mí me llamó mucho la atención esto porque decía que qué es lo que hace, por qué este pueblo tuvo que durar tanto tiempo dando vueltas. Y quizás era el tiempo que necesitaban estas personas para salir de la esclavitud, de su propia esclavitud, porque si uno analiza todo esto, son hijos de esclavos, de esclavos, de esclavos, de esclavos. A veces nos volvemos esclavos de nosotros mismos, de nuestras creencias, de lo que traemos. Y eso nos impide muchas veces ser resilientes porque creemos que nosotros no tenemos esa capacidad. Por eso ahora la pregunta que hacías, todos la tenemos, claro que todos la tenemos. Lo que pasa es que tenemos que aprender a desarrollarla y enfrentar los miedos que eso representa, que esa es la parte difícil. Ahora, la forma de desarrollarla es solamente una, creo yo, y es enfrentarse a las situaciones adversas. Digo, uno no puede practicar, no es, o sea, es un examen que hay que ir a hacer el día que se presenta. Sí, es aprender, digamos, primero vencernos a nosotros mismos, vencer nuestros miedos, librarnos de esclavitudes que son cosas que podemos venir arrastrando. Y en la medida que yo practico y que yo lo pongo en práctica y dije, salí de esta, salí de esta, salí de esta. ¡Qué hermoso! Vea, Randa, yo no conozco una sola persona que después de una crisis no haya salido vencedora. Así, que diga, es que esto lo tenía... Y Randa, yo lo he vivido, es que no es algo que me tienen que contar. A veces cuando nos oyen aquí hablando dicen, sí, pero esto es muy fácil. Randa, hemos tenido crisis y crisis muy fuertes. Y al fin y al cabo, yo no podría hablar de este tema si yo no lo hubiera vivido. Y yo les digo, no hay una sola crisis que no traiga una bendición detrás. El punto está en si yo tengo la capacidad de verlo o no verlo. ¿Cuánto cambia la actitud? Digamos, a eso quería ir. ¿Cuánto cambia la actitud con la que yo asuma las adversidades? Porque lo veíamos con Graciela, ¿verdad? De ella. O sea, ella dijo que lo veía como una bendición, prácticamente. Creo que ese es el primer paso, casi, o uno de los primeros pasos. Vamos a ver. Primero, voy a irme un poquito más atrás. De hecho, creo que hay una pregunta ahí muy interesante que es el tema de las crisis. ¿Qué es una crisis? ¿Verdad? Porque lo primero es aprender a identificar que una crisis o lo que nosotros vemos como una crisis, la crisis nosotros no la podemos cambiar, no la podemos resolver, simplemente la atravesamos. La gestionamos. ¿Qué es cuando yo puedo resolver una crisis? Cuando yo convierto esa situación en un problema. Y el problema sí tiene solución. Ahí es donde entra el tema de mi percepción ante la situación y de la actitud que yo decido tomar ante esa situación. Porque aquí el tema, Randall, lo importante es esto. Una crisis es, por ejemplo, ahorita de repente lo que estamos viviendo para muchos puede ser una crisis.
pero también para otras personas esto está trayendo grandes bendiciones. ¿Qué marca la diferencia? Para algunos podría ser, digamos, el tipo de situación o trabajo en la que están viviendo, ¿verdad? Para otros puede ser, más bien esto nos beneficia, de repente, ¿verdad? Cada persona, pero al fin y al cabo no es la crisis, la pandemia, la situación, es como yo decido enfrentar esa situación, cuál es mi percepción ante la misma situación, porque ante un problema, por eso es que esta es la parte más importante. ¿Qué es lo que hace que yo identifique una situación como un problema? Me siento indefenso, me siento impotente, creo que no lo voy a lograr, tengo miedo a enfrentar lo que esto conlleve, y ahí es donde yo tengo que decidir. Crisis en sánscrito, uno de estos idiomas, significa decisión. Entonces, cuando ante una situación que yo vivo como una crisis, yo esa crisis que no la puedo cambiar, porque ahorita, ¿cómo cambiamos la pandemia? ¿Verdad? Yo tengo que decir, ok, ante esta situación que estoy viviendo, que la vivo como una crisis, ¿cómo transformo esto en problema? Ok, de repente tengo que tomar decisiones, tuve que adaptarme. Primero, aceptar lo que está pasando, no lo puedo cambiar. Adaptarme, ahora voy a trabajar en la casa, no puedo visitar a las personas queridas, tengo que trabajar junto con mis hijos, tengo que comprar una computadora, me adapté, ok. Ahora, ¿cómo yo percibo eso de mí mismo o del entorno? Es lo que a lo mejor, cambiando la perspectiva, yo utilizo la actitud y decido, por eso es decidir, crisis es decidir con qué actitud yo quiero enfrentar esto que estoy viviendo. Hay una frase que dice que ante una situación difícil o me pongo a llorar o me pongo a vender pañuelos. Yo decido. Interesante. Vea, hay mucha gente, Leidin, que ya está participando con nosotros a través de redes sociales, y Evelyn Solano hace una pregunta que me parece súper válida. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a toda la gente que ha perdido un ser querido por esta pandemia y que les ha sido difícil? ¿Cómo ser resilientes después de una situación como esta? Sí, la alcanzo porque la pérdida de un ser humano es la pérdida más fuerte que todos los seres humanos podamos enfrentar, ¿verdad? De repente perder un trabajo, perder cualquier otra situación no es tan difícil como perder un ser humano. Y es uno de los aspectos donde la vida nos enseña que el tiempo y un buen proceso de duelo es lo que nos va a ayudar a salir. Y no significa que no duela. De hecho, Randall, casi en todos los procesos de resiliencia hay que hacer las etapas del duelo. Hay que entender que yo tengo que pasar con el dolor, yo atravieso la situación con dolor, sí. ¿Cuáles son las etapas del duelo? Tal vez para mencionarlo rápidamente, porque en este momento ya tenemos casi 400 fallecidos, ¿verdad? Y yo creo que el tema de perder a un ser querido por coronavirus es todavía más difícil, porque no pude estar con la persona, no puedo acompañar en el proceso, me entregan, veo una caja a lo mejor de largo, ¿verdad? Es todavía más dolor porque no hay ese cierre, ¿verdad? Ese principio en realidad no lo viví. Entonces, ¿cuáles son así las etapas del duelo rápidamente? Primero está el shock, que es el momento en el que recibo la noticia. Inmediatamente viene la negación, no puede ser posible que esto esté pasando, no lo puedo creer. Generalmente viene el enojo, y a la par del enojo, la culpa. Enojo con Dios, ¿por qué te lo llevaste? Enojo con la pandemia, enojo con los doctores que no lo cuidaron, etcétera. O la culpa, que es el enojo conmigo mismo. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no lo hice? Y, ¿verdad? Y es una de las etapas en las que más nos cuesta recuperarnos. Después viene una etapa como de negociación, como de regateo. Ay, Diosito, ya te lo llevaste, pero dame esto, o quítame el dolor, o ayúdame de alguna forma. Después viene una etapa de tristeza que hay que pasarla. De repente, tener cuidado de no caer en depresión, ¿verdad? Porque no hay un tiempo. Ya hablaríamos patológicamente que 2 años en adelante podría ser, pero en cada persona es diferente. Y después viene una etapa de la aceptación, que es cuando ya yo logré pasar todas esas etapas, me di permiso y de repente ya puedo llegar a aceptar y decir, bueno, ya estará tal vez la persona en un mejor lugar. Es resignificar. Y esa es una de las palabras claves en resiliencia, resignificar esa pérdida, ¿verdad? Entonces, entiendo el dolor, pero bueno, la muerte es parte de nuestra vida. ¿Y por qué mucha gente se queda pegada en alguna de esas etapas? Digamos que nos estás... ¿En cuál es más común que esto pase? Que la gente se quede atada ahí. ¿Me hablas de las del duelo? ¿Sí? ¿En la culpa? La culpa. Es para mí la más
difícil de que muchas veces las personas la puedan resolver, porque se culpan, ¿verdad? Y a veces son muy crueles, ¿verdad? A veces uno es muy cruel con uno mismo. Sí, nuestros peores verdugos somos nosotros exacto, mismos. Exacto. Para mí, el tema de la culpa, muchas veces el tema de la negación, ¿verdad? El tema del enojo. Graciela contaba algo muy lindo, que fue esa forma de Marquitos, porque dice Graciela que estaba enojadísimo. ¿Cómo es posible? Es más, Marquitos le preguntó a la mamá, ¿dónde estaba Dios cuando mi papá se accidentó? Y dice Graciela que ella se quedó y ella le dijo, mi amor, es que Dios estaba cuidando a papi de que no se matara. Solo tuvo un accidente en su pierna. Entonces él le dijo, no me convence mucho, pero bueno. Al fin y al cabo como que lo resignificó, y al lunes siguiente llega una persona y entonces llegó a decirle a la mamá y a contarle a todo el mundo, sí existe Dios. Ella lo contó ahí. Sí. Dice Marjorie Mora, mi hermana murió de cáncer de mama hace 13 años. Yo la cuidé. Hace 2 años me operaron de cáncer de mama a mí y lo que aprendí con el cáncer de mi hermana me ayudó a superar al mío. ¿Ok? ¿Ves? No hay crisis sin bendición. También soy operada de tiroides y eso no ha impedido que a mis 54 años yo me haya convertido en bachiller. Qué lindo. Qué linda, doña Marjorie. Gracias Qué por contarnos lindo, esto tan, sí. tan profundo y tan... Significativo para ella. Exactamente. Y o sea, una experiencia además de la cual todos podemos aprender. En primer lugar, cómo ella utilizó las herramientas que aprendió cuidando a su hermana para entender su enfermedad. Claro. Y ahí resignificó. Una de las partes más importantes de la resiliencia, Randall, es que el sufrimiento cobra sentido cuando yo le doy un valor. Cuando yo... Si han oído la historia de Víctor Frank, el creador de la logoterapia, ¿qué fue lo que Víctor Frank lo hizo sobrevivir al holocausto? Fue el darse cuenta y encontrarle sentido al dolor y a toda la situación que él estaba atravesando. No se quejó y dijo, ¿para qué me va a servir esto en la vida? Y esas otras las claves. ¿Por qué muchas veces las personas se quedan pegadas? Porque se quedan, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí un cáncer? ¿Por qué yo con el coronavirus? ¿Por qué a mi familia? Y esa es la razón por la que se quedan pegadas, porque los por qué aquí no tienen respuesta. Podrían suponer un montón de cosas, pero la respuesta no está. Cuando yo resignifico y cuando yo soy resiliente, cuando yo le doy un sentido a ese sufrimiento. Y entonces cuando las personas dicen, pucha, valió la pena. Perdón la palabra, pero es que a veces uno dice, o sea, fue difícil, pero valió la pena pasar por aquí. ¿Por qué? Porque hoy soy una persona más fuerte, porque hoy soy una persona que no le tengo miedo a la vida, a las adversidades, porque esto me hizo ser más humano, esto me hizo ser más empático, ¿verdad? Y ahí es donde cobra sentido lo que vivimos. Ahora, si uno como ser humano que es, ¿verdad?, mortal, simple y sencillo, se pregunta, ¿por qué a mí? Porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado eso, ¿verdad? Todos en algún momento, ¿por qué yo? Claro. Eso no quiere decir que esté mal. No, es humano. ¿Verdad? Lo que está mal es quedarme dándole vueltas a eso. Exacto. Y no entender el para qué. Exacto. No entender, no, porque no siempre lo voy a entender. Ajá. Sino es en resignificar y decir, ok, ¿para qué? Por ejemplo, ahorita con esto que estamos viendo la pandemia, ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Para qué? Incluso, Randall, algo tan difícil que yo sé que es tocar fibras muy delgadas acá, el tema de perder el trabajo, ¿verdad? Que creo que es la situación más... Ahorita hay 3 temores grandísimos en la población. El tema a contagiarse o que se contagie un ser querido, el tema a la parte económica, ¿verdad? Tan complicada o la pérdida como tal de la muerte. Entonces, hace poco escuché un cuento de estos famosos de Jorge Bucay que decía que, dice que llegó una persona a un lugar muy bonito, él no se dio cuenta que era el cielo, sino que estaba como en una habitación y de repente todo lo que esa persona pensaba le aparecía, ¿verdad? Primero estaba vacío y dijo, tengo hambre y le apareció comida, tengo sueño y le apareció donde reposar, y todo aparecía. Ya cuando tenía todo, dice que él dijo, ay, bueno, pero ya tengo todo, ahora qué aburrido, porque ahora voy a ponerme a trabajar. Y llegó una persona a visitarlo y este muchacho que estaba viendo, el que ya tenía todo lo que pensaba, le dijo, ay, señor, pero es que ya tengo todo, pero ¿y aquí qué? Porque ahora quiero, por ejemplo, una hortaliza. Entonces quiero tener un lugar donde plantar para ir a yo plantar mis propios vegetales y hortalizas y comer.
Y este señor le dijo, es que vea, señor, usted no se ha dado cuenta que usted está aquí en el cielo y en el cielo usted lo tiene todo. Y como usted lo tiene todo, ya no tiene trabajo. O sea, el trabajo ya no existe porque todo está. Entonces, de repente, cuando uno escucha eso, yo puedo entender en este momento el dolor de las personas que han perdido un trabajo. Y por eso es difícil a veces tocarlo en estos temas, porque la persona nos podría decir, es que usted no lo está viviendo. Bueno, no lo estoy viviendo en este momento. Pero cuando usted aprende a resignificar eso, ok, ¿para qué esto me está pasando a mí? Y no me quedo en el por qué por qué perdí el trabajo, por qué mi jefe fue tan injusto. De repente ese para qué es lo que te va a ayudar a buscar tus recursos para decir, ahora sí, ¿cómo yo me puedo redescubrir? Y ahí me doy cuenta que a lo mejor tenía habilidades que ni siquiera había contemplado nunca en la vida, las pongo en práctica y monto un negocio. Sí. Y empiezo a cero. Hay una frase, ¿verdad?, que dice que nunca sabes qué tan fuerte sos hasta que el único camino es ser fuerte. Exacto, exacto. Creo que algo así, más o menos. Y Sí. eso es total, o sea, es una enorme máxima de la vida. Exacto. Pero va a depender de cómo yo enfrento esto, Randall. Porque al fin y al cabo es mi decisión, por eso es que tenemos una cuota de alguna forma de responsabilidad o corresponsabilidad en la situación. No en lo que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? Porque pues la pandemia llegó y llegó para quedarse. Pero sí, mi responsabilidad ante una crisis o ante un problema es cómo yo decido enfrentarlo. Entonces ahí sí tenemos responsabilidad. Bueno, para ir cerrando el tema, vamos a colocarles también otra pantallita con algunas recomendaciones que Lady nos da como para que las tengan ahí fresquitas, ojalá las anoten o con el Una foto. celular, ¿verdad? Toman un pantallazo. Y si no que en la llaman. página, luego las publicamos. Así es. Esto lo hemos titulado Cómo construir resiliencia, ¿verdad? Si quiere usted las va interpretando ahí. Lo más hermoso es asumir un compromiso con nosotros mismos, Randall, no necesariamente con los demás, porque a veces cuando hacemos las cosas en función de los otros, nos perdemos de esa posibilidad, incluso de descubrir cuánto podemos crecer como personas, y ahí necesitamos incluso un tema de tener amor propio. Esta parte es clave, aprender a aceptar, asumir y fluir. Nada hago con luchar contra la situación, contra la adversidad, con quejarme, con echarle las culpas al otro, con victimizarme, con negar. No, acepto, asumo que esto es lo que está pasando y me dejo fluir tomando conciencia, Randall. No es dejarme fluir, no es dejar que la vida me lleve a donde, ¿verdad? No, es asumir también una posición de responsabilidad. Observe y elija la paz. Esta parte me gusta mucho porque a veces permitimos que situaciones adversas que no podemos cambiar nos roben la paz. Y a veces, de verdad, cuando uno asume esa posición de decir, ok, ¿qué puedo hacer ante esto? Nada, ok, voy a atravesar esto en paz. Utilice todos sus recursos para crecer, para aprender y para avanzar. No nos damos cuenta hasta que no, lo que dijiste ahorita, hasta que no me pongo yo a prueba y digo, mira, yo podía hacer esto, mira, yo podía construir, mira, yo podía pintar, mira, tengo tantas posibilidades, y si no, aprendo. Todos podemos aprender, habrán cosas que a lo mejor no tenemos tal vez la habilidad, pero todos podemos aprender. Y esta última es vacilón porque alimenta su orgullo de sobreviviente. Podría ser como sonar un poco egoísta, un poco, ¿verdad? Pero es que yo me tengo que premiar, Randall. Yo tengo que decir, lo pasé, lo logré, darme gracias, motivarme todos los días, porque a veces queremos que la motivación venga de afuera, incluso para la misma resiliencia. Por eso es tan importante de repente buscar las redes de apoyo si yo no las tengo, ¿verdad? Crear esa sensación de conciencia, porque si yo no me doy cuenta de que soy esclavo, porque estoy pegado al pasado, no avanzo, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Bueno, si vieron algo raro y escucharon algo extraño, es que como que explotó un transformador, Sí, o algo ¿cómo pasó, qué? No, nos quedamos sin luz un ratito, pero Sí. yo creo que ya estamos al aire. Todo en Bueno, orden. Eso se llama ser resiliente. aquí seguimos, hay capacidad, Tenemos hay que capacidad de adaptarnos. adaptación, exactamente. Para cerrar, quería, porque este programa, ahorita que la gente está en teletrabajo, lo están viendo muchos padres de familia que tienen niños en crecimiento. Entonces, para ellos, yo como papá, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo que está desarrollándose y que está creciendo a ser resiliente? ¿Eso se puede hacer? Sí, es hermoso, es un tema hermoso. Lo primero es aprender y nutrir el vínculo en el que se está desarrollando el niño. Ahorita si hay familias con niños pequeños, es un momento ideal,
porque los niños están enfrentando una situación que nosotros no vivimos. Nosotros vamos a aparecer en los libros como los que nos costó adaptarnos, a lo mejor. Es cierto. Pero los chiquitos llegan, mi sobrino llega a la casa con mascarillas y yo le voy a dar un beso o algo, me dice, tía, usted, yo la quiero, pero usted no es parte de mi burbuja, ¿verdad? Entonces, ellos ya se van adaptando a esto. Entonces, es nutrir, crear vínculos seguros. A veces, las conductas aprendidas son claves aquí, porque si de repente ante las situaciones adversas que yo vivo, me quejo, reclamo, discuto, ante un problema económico, ¿verdad? La situación familiar se pone muy compleja, los niños lo aprenden y lo copian. Entonces hay que tener como ese cuidado y decirle, mi amor, sí, esto es un poquito difícil, pero lo vamos a superar. Mientras nos tengamos como familia, vamos a salir adelante. Entonces sí es una capacidad muy bonita que se puede. No solo los niños, también nosotros como adultos, Randall, todos los días existe la posibilidad de tener un nuevo comienzo. Dicen que nunca es tarde para aprender. Digo, No. yo podría aprender a fortalecer mi resiliencia en cualquier momento. Y este momento es clave. Ajá. Este momento es clave porque la gente habla de la nueva normalidad. Bueno, pero es que no veníamos en una normalidad, veníamos en una anormalidad de alguna forma, porque la pandemia nos está enseñando muchas cosas de las cuales nosotros no nos creíamos capaces. Al principio, cuando empezamos, todo fue un caos. Y ahorita no es que la situación está fácil, hay que tener cuidado y ser muy responsables. Pero ya hemos crecido, ya no somos los mismos que en marzo, Cierto. ¿verdad? Y yo entiendo que muchos tal vez puedan decir, bueno, para mí ha sido difícil, sí, pero créame que después de la crisis viene la bendición. Bueno, ese era el mensaje que queríamos darle el viernes para arrancar el programa, porque yo sé que el fin de semana a veces nos quedamos con cosas ahí de las que hemos visto durante todos estos 5 días de trabajo y queremos que este mensaje se le quede ahí en la retina, ¿verdad? O en el corazón. En el corazón y en el disco duro, digo yo, o en el chip, bueno, Sí. como quiera ponerlo. Donde lo quiera poner, pero siéntalo, piense, ¿dónde me he pegado yo y qué me está impidiendo avanzar en la vida? Y es un tema también para conversar en familia, ahora que tenemos un poquito más de tiempo y para crecer todos juntos, ¿verdad? Pienso que eso es lo más importante. Gracias. Con mucho gusto. Y gracias por Para habernos servirle. permitido conocer a Graciela. Yo que sé por cierto, le mandamos un gran abrazo. Y ella estaba contentísima porque además es admiradora del programa. Así Ah, es qué que, linda. de verdad que más bien gracias a vos también, Randall, por darnos esa oportunidad de conocerla y ojalá hasta le podamos ayudar. ¿Verdad? No, y yo creo, bueno, sí, se llama Manos de Ángel. Manos de Ángel, ella Su y además emprendimiento. cocina delicioso. Se nota, Sí. se le ve. Así que si usted se encuentra esa marca por ahí o lo ve en redes sociales, apóyela, porque es una mujer que está como muchas Emprendedora otras mujeres de este país y como muchos otros hombres de este país, pulseándola para salir adelante. Y que a pesar de, Randall, es que es una tras otra, es una tras otra. Y ella decía, es que Dios no sé qué quiere más de mí, porque ya no sé en qué más me va a probar. Algo más quiere. Pero la actitud positiva es lo que yo quisiera dejarles de mensaje. La percepción ante las situaciones difíciles, qué actitud yo decido tomar ante eso y decidir. Muy bien. Bueno, Lady Aguilar está en el 2269-5555 y en el 7148-2205 en caso de que quieran contactarla para ir a consulta con ella. En las redes sociales, bueno, en Facebook aparece como DRA, doctora.LadyAguilar. Sí, y también ahí les ponemos las imágenes en clínicaholísticaprana.com. Es cierto. Y que lo pasen muy bien de fin de semana. Pura vida. Gracias. Está bien, un gusto.